Una de las funciones del médico es tratar de recuperar la salud del paciente, el cual acude a uno para darle tratarle salud, ¿no? Y la fase 5 básicamente tiene lugar cuando ya el paciente prácticamente ha manejado la enfermedad, ¿no? Y entra a la fase de rehabilitación o recuperación, ¿no? O aceptación del estado de enfermedad, si este es crónico fundamentalmente, ¿no? Son pacientes que ya prácticamente manejan su enfermedad, ¿no? Y la cronicidad de la misma hace de que el paciente, cuando se exacerba la enfermedad, pueda acudir al centro saludable. Entonces, como verán, desde un punto de vista ontológico, las etapas de una enfermedad son 5, básicamente. ¿Cuáles son grupos de enfermedades, ¿no? En términos generales, para entrar básicamente a lo que es enfermedades ambientales y ocupacionales. Primero, las que conocen ustedes, enfermedades endógenas, que son básicamente atribuidas a la alteración del huésped. Las enfermedades exógenas, que son básicamente atribuidas a la acción directa de la gente sobre el huésped, ¿sí, no? Y las enfermedades ambientales, que como hemos dicho, que se atribuyen básicamente a elementos que están presentes en el medio ambiente y que de una u otra manera pues, pueden afectar, al huésped propiamente dicho. Y las enfermedades de etiología multifactorial, en la cual se agrupa todas las enfermedades, del desarrollo, las idiopáticas, las neoplásicas, las psicosomáticas en sí, ¿no? Entonces, en función a estos 4 grupos de enfermedades, muchas de ellas ya se han sido tocadas, nosotros nos vamos a centrar en estas, aquellas que son atribuibles a los efectos del medio ambiente y de la gente en conjunto sobre el huésped. Como señalábamos, esto es importante, ¿no? Aunque a veces dirán, pero yo quiero ser médico, pero tenemos que conocer esto, ¿no? Que últimamente el calentamiento global, y muchas veces ahí viene ya la prensa, etcétera, etcétera, que tenemos que no botar desperdicio, etcétera, etcétera. Antiguamente uno lo tomaba a la broma, pero en la realidad, cuando uno entra a la práctica clínica y ve no solamente acá, sino en la costa, en la sierra, en la selva, este calentamiento global sí actúa directamente y produce alteraciones intrínsecas en el organismo y por lo tanto produce enfermedad. Entonces, el calentamiento global, desde un punto de vista del concepto científico, se refiere básicamente, como ustedes sabrán, a la variación de la temperatura de la atmósfera y por lo tanto la radiación cósmica, solar y otros elementos ambientales producen enfermedad. ¿Quién no sabe de que, por ejemplo, uno de los factores extrínsecos que produce el melanoma maligno, que es una enfermedad, yo diría, oncológica, sí, pero que tiene de una u otra manera ligada a elementos ambientales, entre otros factores, elementos etiológicos, es producida o es atribuible a la exposición de rayos solares en determinado tiempo y en determinadas concentraciones? Entonces, verán que, si bien es cierto, para estudiar las enfermedades uno trata de clasificarlas, pero todas las enfermedades tienen todo un sistema, ¿no? Como dicen, la alteración de la célula que produce la enfermedad en sí es una alteración dinámica. Ustedes no ven una enfermedad estática. Para fines, de estudio sí podemos ver, pero las alteraciones o afectaciones de la célula y por lo tanto de la parte genética es dinámica en sí, y por lo tanto todo se interrelaciona en sí. Por eso es de que, por ponerles ejemplo, el melanoma maligno está básicamente vinculado a elementos extrínsecos como por ejemplo las alteraciones de la atmósfera, de los rayos solares, pero estas ocasionan directamente alteraciones intrínsecas en las células de la piel, produciendo este tipo de enfermedad. Entonces, hay una serie de elementos, por ejemplo, que también producen alteraciones en la atmósfera. Y, por ejemplo, la liberación de metano o óxido nitroso desde el fondo del océano también produce, una alteración en el calentamiento global, y esto trae como consecuencia ciertas alteraciones o adquisición de enfermedades. La putrefacción de la materia orgánica también produce enfermedades, ¿sí? O alteraciones intrínsecas y extrínsecas en los seres humanos. ¿Cuáles son las causas del calentamiento global? Básicamente ustedes ya sabrán la presencia de la atmósfera, de la concentración del CO2, ¿no? Y otros gases responsables del efecto invernadero que se dan en
digamos, en la atmósfera. La contaminación del suelo, muchas veces ustedes viajan acá nomás a la sierra o al sur digamos, del Perú, van a poder observar en la cual pues empresas transnacionales han venido y han explotado algunas minas. Y el residuo de las minas, ellos de una u otra manera lo ponen a un costado. Y ese residuo de las minas donde han extraído, digamos, el metal, puede ser oro, cobre, etcétera, etcétera, ese residuo tiene un efecto tóxico pero severo. Y se ha podido demostrar que esos mineros que han trabajado ahí, que han sido expuestos directamente, han desarrollado enfermedades de tipo ocupacional. No enfermedades como por ejemplo la silicosis, etcétera, etcétera, la antracosis, no, sino otro tipo de enfermedades de tipo degenerativas. Y no solamente eso, sino al momento de extraer ese tipo de, digamos, residuos de mineral y dejarlo a un costado de la mina, ustedes saben que ese elemento lo que hace es afectar a la atmósfera y por lo tanto todas las personas que viven ahí están expuestas. La sobrepoblación también es un elemento, una causa que de una u otra manera repercute directamente en el desarrollo de enfermedades. Y los avances tecnológicos también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las grandes empresas, las grandes fábricas utilizan elementos químicos, elementos físicos o biológicos que de una u otra manera, si no lo saben neutralizar o si no hay un control, ¿no? Digamos, medioambiental, va a traer como consecuencia el desarrollo de diversas enfermedades. Consecuencias del calentamiento global, ¿no? Tanto en el clima, que está vinculado directamente con la salud. El aumento de la temperatura, básicamente un aumento de la temperatura de la Tierra, básicamente trae como consecuencia un aumento de las enfermedades respiratorias, de las enfermedades cardiovasculares, desde las enfermedades infecciosas causadas por mosquitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la deshidratación debida al calor. Entonces, ¿cómo el aumento de la temperatura, por los factores que ya hemos señalado hace un momento, va a traer como consecuencia toda una gama de enfermedades que de una u otra manera, pues, nosotros vamos a tener que abordarlas, tratarlas, diagnosticarlas y darle un tratamiento adecuado. Bueno, hay una serie de... Este incremento, por ejemplo, de la temperatura ustedes saben, provocará una evaporación del agua, un aumento en la intensidad y frecuencia de los huracanes y las tormentas en otros países. La humedad del suelo se reduce y el nivel del mar aumenta un promedio de mar casi 2 pies en las costas. Entonces, como verán, las consecuencias del calentamiento global en lo que se refiere al aumento de la temperatura va a originar, desde un punto de vista de la salubridad, una serie de enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes, más frecuentes que se han asociado básicamente con la alteración del calentamiento global? Uno, la gripe aviar. Como ustedes saben, que la gripe aviar es una enfermedad que últimamente se ha estado dando, ha causado una serie de muertes, no solamente acá en Sudamérica, sino en otros países, inclusive en partes de Europa. Y la gripe aviar es una enfermedad infecciosa que afecta fundamentalmente a las aves y forman parte del género de la influenza del virus tipo A. El ébola, también ustedes han podido observar o han podido escuchar, porque no solamente acá, sino en Asia, en países asiáticos, se ha desarrollado e inclusive ha causado grandes digamos, epidemias del ébola y ha causado masivas muertes en la población. ¿Por qué? Porque básicamente es una enfermedad asociada a un virus que causa fiebre con hemorragia viral y produce la muerte de muchas personas si es que no se hace un diagnóstico adecuado y un abordaje adecuado. Y finalmente la tuberculosis. Ahí sí tendríamos que centrarnos básicamente en nuestra realidad. Muchas veces el gobierno, el Estado dice, no, sí, la tuberculosis en el Perú ha disminuido, etcétera, etcétera, el modo de vida ha aumentado, el estatus de vida, etcétera, etcétera, pero quienes estamos directamente vinculados al sector salud, quienes día a día vemos la realidad en los hospitales, ¿no? Específicamente en los hospitales de salud, ¿no? Del Ministerio de Salud, ¿no? Y en los centros de salud, vemos que la tuberculosis en nuestro medio ha aumentado. Y es una realidad.
Por lo tanto, a nosotros no nos pueden contar un cuento porque vivimos la realidad. ¿Y por qué ha aumentado la tuberculosis? Básicamente, por una serie de elementos que hemos señalado, ¿no? El medio ambiente. Hace un momento hablábamos de la tuburización de las personas, ¿no? La pobreza, etcétera, etcétera, hace de que las personas migren del campo a la ciudad. Y por lo tanto, la ciudad se tuburiza. Y ese es uno de los factores por los cuales pues, se puede producir este tipo de enfermedades. La alimentación, igual también. Los niños desnutridos, etcétera, etcétera. Y si a eso nosotros le aumentamos la contaminación del medio ambiente, los carros que botan humo, etcétera, etcétera, ¿no? Y si a eso le aumentamos la drogadicción, porque quienes de alguna u otra manera han podido escuchar o de repente en algún momento ver, la delincuencia ha aumentado, ¿no? O sea que ahora nosotros estamos sufriendo el síndrome de la paranoia, ¿no? ¿Por qué? Porque a cualquiera que vemos, acá en la misma universidad también han visto, ustedes no pueden traer su laptop, ni siquiera nada, su celular, porque se lo roban. O sea, ha aumentado la delincuencia. ¿Y qué significa eso? Significa que la delincuencia, pues, chapen a los delincuentes, 60% lo botan a la calle porque siguen robando y 40% se van a las cárceles. Y en las cárceles son el centro del vicio. Ahí en las cárceles, en el penal del Callao, en Lurigancho, etcétera, usted va a encontrar pues pacientes, enfermos, delincuentes, tuberculosos, digamos, resistentes a todo tratamiento. Y esos contagian a los demás. Y si el sistema de salud no aborda, lógicamente no lo aborda de forma adecuada, y si lo aborda, pues hay un grupo pues, que está en el programa de tuberculosis dentro de esos centros, y por lo tanto son drogadictos. A ellos no les interesa el tratamiento, lo que les interesa es la droga, y esos lo consumen más, por eso se vuelven multidrogas resistentes. ¿Cómo es la cadena, no? Miren, claro, lógicamente no les voy a contar esto y a partir de ahora suban a un micro, se tapen la boca y comiencen eso, no. Esos tuberculosos que están en los centros de, digamos, carcelarios, tienen visitas, o sea, viene su familia. Esas visitas van en determinado día, es la cadena. Las visitas lógicamente no saben quedar, salen a la calle, toman su micro y se mezclan con la gente común y corriente como nosotros, ¿no? Y ahí surge la cadena. Por lo tanto, nosotros que conocemos esta parte, tenemos que tomar las medidas preventivas del caso para que de una u otra manera pues, no entremos en esta cadena. Pero es fácil, cualquier persona se da cuenta que la tuberculosis en nuestro medio es una enfermedad que se produce por todos estos elementos medioambientales, entre otros, ¿no? Que es fácil de detectar. Entonces, por eso es importante para nosotros, el personal de salud, para ustedes también, porque ustedes ya el próximo año van a ir a un hospital, y el hecho de que se pongan su mandilito, entren, no crean que están con todas las medidas de bioseguridad. O sea, hay que tener bastante cuidado cuando uno entra a un hospital. ¿Por qué? Porque el hospital es el centro en el cual la contaminación es altísima. Y no solamente porque las medidas de bioseguridad no están acordes al 100%, sino porque en un hospital ustedes saben que hay una serie de pacientes con todas las enfermedades habidas y por haber, ¿no? Y los elementos o las medidas preventivas que el Ministerio de Salud o cualquier institución de salud toma son recontra deficientes. Entonces, ya cuando ustedes entren a un hospital, ya supongo que les van a, digamos, enseñar algunas medidas de cómo entrevistar a un paciente, etcétera, porque a veces uno, pues, recontra, como se dice, como ustedes dicen, fogoso, entra y ya, o sea, quiere ser médico, pero ya, se somete a una serie de cosas y se contamina. Yo recuerdo una vez que estaba yo, hace años, recién, hace 5 años, ¿no? Cuando estaba siendo residentado, nosotros hacíamos guardias en sí. Y una vez trajeron a una paciente joven, tendría pues sus 28 años, 27 años, ¿no? Con quemadura de segundo y tercer grado, a la emergencia. Trajeron y todo el mundo, pues una paciente joven, con quemadura de segundo y tercer grado, entró y todo el mundo iba pues para ponerle su vía, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ya estaba entrando en shock. Y todo el mundo, pues ya no hubo tiempo ni siquiera para ponerse guantes. Entonces ya después de que se le hizo todo, digamos, el abordaje médico, etcétera, etcétera, haciéndole la historia, resultaba de que era una esposa
de un comandante del ejército, y que este comandante del ejército viajaba a provincias, ¿no?, por su trabajo, y por ahí este comandante se contaminó, bueno, de repente tuvo una aventura, qué sé yo, y se contaminó con una persona, con una mujer que tenía el virus de la inmunodeficiencia. Entonces, se contaminó y él era un portador. Y la esposa se enteró después, una serie de esto, se enteró porque su esposo, con el cual pues conviví, etcétera, etcétera, tenía, digamos, esta enfermedad. Entonces ella intentó suicidarse, echándose, prendiéndose. Entonces ustedes saben de que, bueno, en esa época uno de los elementos en los cuales uno podía de una u otra manera pues contaminarse era exponiéndose, ¿no?, a, digamos, a personas contaminadas, lógicamente, pero de una u otra manera tener contacto con, digamos, la vía sanguínea. Esta paciente llegó pues con quemaduras de tercer grado, con toda la piel expuesta, con sangrado, vasos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que nosotros, como personal de salud, tenemos que tener bastante, digamos, presente este tipo de mecanismos o que pueden, nosotros que vamos a estar expuestos y poder adquirir una enfermedad de tipo ocupacional o ambiental. Y hay una serie de, digamos, de elementos que de una u otra manera puede tener que considerar. Bueno, ya esto es básicamente un poco para saber que la exposición, por ejemplo, a elementos, digamos, que producen, o sea, a heces de algunas aves, algunos animales, también pueden producir este tipo de enfermedad, ¿no? Igualmente también los elementos medioambientales producen en forma directa afectaciones en el aparato respiratorio, y estas enfermedades, por ejemplo, pues el humo o algunos factores extrínsecos van a traer como consecuencia enfermedades respiratorias que están asociadas o vinculadas directamente a lo que son alteraciones del medio ambiente. Otro grupo de enfermedades, la fiebre amarilla, por ejemplo, que es una enfermedad viral infecciosa causada por el virus de la fiebre amarilla, está asociada, vinculada, digamos, a alteraciones en el calentamiento global. La enfermedad del sueño, producida por la mosquita Tsetse, también se considera dentro de los grupos de enfermedades que están asociadas directamente a las alteraciones del calentamiento global. El cólera, que es una enfermedad gastrointestinal aguda que produce diarrea y que hace años atrás, décadas atrás, producía grandes epidemias y muertes masivas. Acá en el Perú, en el año 80, creo, digamos, el cólera entró con fuerza y en esa época no se conocía la fisiopatología tanto, ni el abordaje. Muchos pacientes fallecían por la enfermedad del cólera. Yo he visto en alguna oportunidad en el Hospital 2 de Mayo fallecer pacientes con cólera, y no digamos, por la enfermedad propiamente dicha, sino en esa época no había un abordaje o un esquema de abordaje rápido y en forma estratégica. La parasitosis intestinal también, las aguas hervidas, etcétera, algunos factores que de una u otra manera alteran el medio ambiente traen como consecuencia este tipo de enfermedades, ¿no? Bueno, esto un poco para graficar que hay algunas enfermedades que son, digamos, producidas por vectores o mosquitos que están presentes cuando hay alteraciones digamos, del clima, ¿no? Las enfermedades, digamos, parasitarias igualmente, y las enfermedades de tipo de desnutrición también tienen que ver directamente con el medio ambiente. ¿A qué se denominan enfermedades medioambientales? Ya hemos señalado que son todas las entidades que básicamente afectan al ser vivo, están digamos, en condiciones, especialmente están condicionadas básicamente a la alteración de las circunstancias de la vida de las personas o la sociedad en su vida. Entonces, a eso se le denomina enfermedades tipo ambiental. ¿Cuáles son los factores? Un poco para resumir lo que hemos dicho, ¿no? La contaminación, que le hemos tocado, la contaminación del agua, que también de una u otra manera está vinculada directamente, y la producción de elementos químicos, que ya también lo hemos señalado. Las enfermedades más comunes asociadas o vinculadas a estos cambios del medio ambiente, ¿no? Y que comúnmente se dan en nuestro medio y ustedes van a poder observarlas, es enfermedades respiratorias tipo A.
Ustedes les aseguro que cuando estén de guardia y en pediatría, ¿no? En la rotación de pediatría, cuando hagan internado, si es que llegan a ser internado, ¿no? Van a darse cuenta de que el del 100% de las enfermedades respiratorias, sí, les digo, si ya hay tienen que pasar patología, ¿no? Se van a dar cuenta de que el 100% de las enfermedades respiratorias que presentan los niños de 5 años o menos están vinculadas directamente a enfermedades de tipo alérgico, tipo asma. Entonces, tener en consideración eso. Cuando ustedes estén frente a un paciente de este tipo, descartar elementos medioambientales que pueden estar produciendo la enfermedad. Muchas veces yo he visto que médicos llegan, allá los nebulizan, les dan su dexametasona, lo bombardean todo, y la respuesta o la solución al problema es quitarle el elemento, digamos, o el factor o el elemento que produce la enfermedad propiamente dicha, el alergeno, y prácticamente el niño pues deja de desarrollar la enfermedad. Las alergias en general, ya ustedes saben, y la leucemia, que es una enfermedad, digamos, una neoplasia de la sangre, está vinculada básicamente a las enfermedades más comunes que se presentan y que están vinculadas directamente a factores endógenos. Si bien es cierto, tienen factores endógenos, pero se ha podido observar que los elementos exógenos también intervienen directamente en el desarrollo de las leucemias. Bueno, esto un poco para saber qué es lo que produce desde el punto de vista fisiopatológico en el bronquiolo de los pacientes asmáticos. Hay una disminución, una reducción de la luz bronquiolar, que puede ser como consecuencia de un factor extrínseco o un elemento alergeno que produce. Se quita el elemento alergénico y el diámetro del bronquiolo vuelve a su normalidad y por lo tanto el paciente de una u otra manera pues deja de ser la enfermedad. Las alergias, como ustedes sabrán, están vinculadas básicamente a la presencia de elementos alergénicos y a la concentración de los mismos, ¿no? Estos, si bien es cierto, tienen una vinculación directa a elementos inmunológicos que esta alteración de elementos inmunológicos van a traer como consecuencia la producción de la enfermedad. Los más frecuentes es en el aparato respiratorio, el asma, las rinitis alérgicas, ¿no? Y en la piel, los eczemas, la urticaria, etcétera, etcétera, que de una u otra manera están vinculadas a esto, ¿no? Bueno, esto básicamente para decirle lo anterior, ¿no? Lo que la leucemia, bien es cierto, tiene una base netamente genética y alteraciones del sistema hematopoyético, pero también está vinculado directamente a factores extrínsecos. ¿Cuáles son las enfermedades más resaltantes de la contaminación ambiental? Son 2 o 3 que vamos a señalar directamente. Uno, la silicosis. Ustedes saben que es una enfermedad que produce fibrosis pulmonar, que es de carácter irreversible. Paciente que hace silicosis, fibrosis pulmonar, insuficiencia respiratoria, y lo único que de una u otra manera podemos hacer es que al paciente controlar la enfermedad, porque es una enfermedad de tipo irreversible. Se considera una enfermedad de tipo profesional. ¿Por qué? Porque esta enfermedad incapacita a la persona, pero está vinculada directamente a la exposición del silicio en sí, ¿no? La adquieren las personas que están, trabajan o están en relación directa al silicio en sí. Esto que, desde el punto de vista macroscópico, lo que produce la silicosis en el pulmón. Si bien es cierto, produce pues prácticamente una marcada fibrosis, pero el porcentaje de parénquima pulmonar viable se reduce al 50, al 60%. ¿Sí? Vale decir, si el parénquima pulmonar, por lo menos cuando la afectación del parénquima pulmonar es en un 10 a 15%, el paciente produce sintomatología y sinología, que de una u otra manera puede ser compensado con el resto del porcentaje. Pero cuando ya un paciente que presenta silicosis, prácticamente casi más del 60-70% del parénquima pulmonar está afectado, y como consecuencia de eso produce fibrosis, lógicamente pues es una enfermedad pues incapacitante. El paciente puede sobrevivir, pero tiene que estar, dependiendo de una botella de oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Le quitan el oxígeno, el paciente entra en crisis respiratoria y puede fallecer. Hay tipos de silicosis, ¿no? La crónica,
la acelerada y la silicosis aguda. Cada uno está relacionada o vinculada directamente a la presencia, al tiempo de exposición y a la concentración de los mismos, ¿no? Entonces, para un poco recordar eso. La antracosis, ¿no? Ya también ustedes saben que la antracosis también es una enfermedad pulmonar crónica que se presenta básicamente en mineros que están en contacto directo con el carbón. También es una enfermedad pues, de tipo ocupacional, no es tan, digamos, limitante como la silicosis, pero de una u otra manera aquel paciente o aquella persona que hace una antracosis severa, y antracosis severa se considera como más del 40% del parénquima pulmonar afectado, sí esa persona va a tener dificultad en lo que es la respiración propiamente. La antracosis no produce fibrosis, pero sí produce pues afectación del parénquima pulmonar. Ahora, si bien es cierto, la antracosis se asocia directamente a la exposición a las minas de carbón, pero esto no significa pues que todos nosotros tengamos gran parte o algunas porciones de antracosis en nuestro pulmón. ¿Por qué? Por lo ya que hemos señalado, la alteración, la contaminación del medio ambiente. Entonces, aquellas personas, por ejemplo, en la sierra, que digamos, consumen o utilizan la leña para poder hacer sus alimentos, también tienen gran parte de su parénquima pulmonar con focos de antracosis. No sé si les he contado, pero cuando yo viajé al Cusco, cuando hubo una muerte masiva, a chiquitos de 3 años, 2 años, ¿no? Hasta 5 añitos que fallecieron, cuando se le hicimos la necropsia, eran como 23 chiquitos, a todos les encontramos, yo hago un promedio de que el parénquima pulmonar del 100%, esos chiquitos de esa edad tenían más o menos un 10% del parénquima pulmonar con antracosis, con carbón. Entonces, la primera impresión, ¿por qué teóricamente un niño a esa edad pues, sus pulmones tienen que estar limpios? ¿Y por qué habían focos de antracosis? Y casi entre el 5 o 8 a 10% del parénquima pulmonar total de cada uno de ellos estaba con focos de antracosis. ¿Por qué? Lógicamente porque están expuestos digamos, cuando sus mamás cocinan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en todos encontramos eso. Entonces, tener en consideración eso. Bueno, hay carbón, como ustedes saben, macroscópicamente sí lo podemos observar, desde un punto de vista microscópico también. Esta enfermedad se agrava por el consumo de cigarros. Aquella persona que consume gran cantidad de cigarrillos asociado al medio ambiente, etcétera, etcétera, tiene de una u otra manera pues, mayor probabilidad de desarrollar lo que es la antracosis en sí. Esta enfermedad no tiene tratamiento. ¿Por qué? Porque la, digamos, afectación del parénquima pulmonar en estos casos es irreversible. Bueno, eso fundamentalmente en lo que se refiere a las enfermedades ambientales y laborales ocupacionales. Hay una serie de enfermedades, sí, son bastantes, pero lo importante de tratar este tema es de que primero sepan que hay un grupo de enfermedades que están dentro de esto, que son producidas mayormente por elementos extrínsecos, ¿no? Que vinculados directamente, pero los elementos extrínsecos son los que predominan en el desarrollo de esta enfermedad. 2, tener en consideración digamos, la epidemiología de estas enfermedades. Y 3, saber que este tipo de enfermedades pueden ser prevenibles, en tanto y cuanto podamos, porque ustedes después, de repente, alguno de ustedes va a ser ministro de salud, pero las políticas de salud en el Perú tienen que cambiar básicamente para que este tipo de enfermedades puedan reducirse, no diría al 0%, pero por lo menos el porcentaje de enfermedades sea un poco significativo y manejable en el sector salud. Bien, hasta aquí básicamente hay un buen grupo de enfermedades tipo ocupacionales mentales. Hemos desarrollado enfermedades producidas por agentes patógenos, ¿no? Pero hay un cuarto grupo de enfermedades que tienen que ver fundamentalmente a todo lo que es las neoplasias, propiamente dicho. Y este es otro grupo de enfermedades que ustedes también van a verlas, que es un poco más complejo, ¿sí? Que requiere, digamos, de subespecialidades,
y que cada vez se va de una u otra manera pues complicando los diagnósticos de enfermedades. Porque si bien es cierto, los agentes patógenos, o sea, los genes de las células neoplásicas comúnmente van mutando y van produciendo una serie de subtipos de enfermedades en sí. Entonces, a lo que me refiero son las denominadas enfermedades neoplásicas, ¿no? Sí, o el cáncer. Yo siempre he pensado, y ustedes de repente posteriormente durante los años siguientes me van a dar la razón, de que aquel médico que no maneja epidemiología básicamente va a ser un médico deficiente, porque la epidemiología es una herramienta que nosotros utilizamos para poder un poco cerrar la brecha ante estos diagnósticos tan complejos que son las neoplasias o el cáncer. Entonces, por eso mismo, o sea, e inclusive por citarles un ejemplo, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, el cáncer de mama. El cáncer de mama ahorita pues está prácticamente en todo un avance científico pues con una velocidad significativa. Entonces, ya por ejemplo la biología molecular en la actualidad ha quedado casi de lado para llegar a un diagnóstico final de la neoplasia. Porque llegar a un diagnóstico final, por ejemplo, de cáncer de mama, significa que el tratamiento, la dosificación, etcétera, etcétera, tiene que ser en forma precisa para poder llegar a cabo la recuperación parcial de estos pacientes. Antiguamente la tasa de mortalidad por cáncer de cervix o de mama aumentaba. En la actualidad, en forma significativa, hay un descenso. ¿Y por qué? Porque la prevención se está trabajando bastante en lo que es prevención, se está trabajando bastante en lo que es diagnóstico y se está trabajando bastante en lo que es tratamiento. Antiguamente había un carcinoma ductal de mama y lo primero que decían era una mastectomía radical. En la actualidad, pues, las cirugías de mama, el enfoque quirúrgico es un enfoque de tipo, digamos, conservador. Pero este enfoque conservador muchas veces se ve limitado por el subtipo de cáncer de mama que se diagnostica. Entonces, hay una serie de elementos que en la actualidad utilizamos para hacer un diagnóstico preciso de cáncer de mama. Y son los marcadores tumorales, que son kits de marcadores que a nosotros nos permiten avanzar a un diagnóstico casi preciso. Pero por las mutaciones de estos elementos, de estos agentes cancerígenos, traen como consecuencias que se presenten otros subtipos de cáncer de mama, con otra connotación, con otro comportamiento y con otro enfoque de tratamiento. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que manejar básicamente la epidemiología del cáncer, o tener algunos conceptos básicos de la epidemiología del cáncer, no solamente en nuestro medio, sino en lo que correlacionarlo con países que están aledaños a nosotros, sudamericanos, o países europeos. ¿Sí? Y verán básicamente que las neoplasias o los cánceres que se desarrollan en las regiones están dependiendo o dependen, entre otras cosas, a las alteraciones medioambientales, ¿sí? Al consumo de alimentos, etcétera, etcétera. Ustedes habrán pues que, por ejemplo, las personas en Estados Unidos, por ejemplo, ¿cuál es el cáncer principal, ¿no? que se desarrolla? En Japón, por ejemplo, el cáncer gástrico es la neoplasia más frecuente, más común que se desarrolla. ¿Por qué? Porque básicamente el cáncer gástrico está asociado, entre otras cosas, a el tipo de alimentos que se dan en ese país. En Japón se come pues, el pescado un poco crudo, ¿no? Lo que llaman los sushi, etcétera, etcétera. Y eso, entre otras cosas, se ha podido pues, observar de que produce digamos, cierta alteración en la mucosa, la asocian básicamente a la presencia del Helicobacter pylori, y el Helicobacter pylori es un elemento patógeno, entre comillas, que está asociado, vinculado, entre otras cosas, al desarrollo del cáncer gástrico. ¿Sí? Acá en el Perú, lógicamente, hay otro tipo de neoplasias que lo vamos a ver aquí, que son como que se desarrollan como primera instancia, ¿sí? Tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino, tanto en algunos, digamos, en la costa, en la sierra, en la selva, o en intervalos de edad. Entonces, cuando hablamos de la epidemiología del cáncer,
o la incidencia del cáncer, básicamente tenemos que tener en cuenta o en consideración algunos elementos o factores que se utilizan. En primer lugar, el sexo, hombre, mujer. Segundo, la edad. Hay grupos etarios en los cuales tienen cierta predisposición a desarrollar un tipo de neoplasia. Otro también, digamos, el lugar de trabajo, ¿no?, que comúnmente se presenta. La ubicación, o sea, dónde vive, etcétera, etcétera. O sea, si se encierra, costa, selva, etcétera, etcétera. Entonces, como verán, hay una serie de elementos que entran a tallar en lo que es la epidemiología del cáncer, propiamente dicho, ¿no? La historia natural, básicamente, ustedes ya se darán cuenta de que el cáncer se produce por toda célula, ya saben por histología, de acuerdo al tipo de epitelio, etcétera, etcétera, tiene una velocidad de crecimiento. Por ejemplo, las células del epitelio cervical, del cuello uterino, las células superficiales, intermedias, parabasales y basales, tienen una velocidad de crecimiento regulada por todo un sistema, digamos, intrínseco, diferente a las células hepáticas, por ejemplo. Entonces, la velocidad de crecimiento celular por el intercambio, etcétera, etcétera, de las células del cuello uterino es 4 veces mayor que, por ejemplo, la velocidad de crecimiento de las células hepáticas. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa cuando, de una u otra manera, hay ciertas alteraciones por factores extrínsecos o intrínsecos y esta velocidad de crecimiento celular se altera? Al momento de alterarse y no haber un freno, entre comillas, ¿no?, lo que hace es las células comienzan a proliferarse de una forma desmesurada. Y no solamente a proliferarse de una forma desmesurada, sino a producirse cambios dentro de la morfología, ¿no?, y la genética de cada una de estas células. Entonces, como consecuencia de esta afectación o alteración de la velocidad de crecimiento celular, con la alteración y los cambios genéticos que se dan en el núcleo, en los genes de cada célula, lo que va a traer como consecuencia es que se produzcan células anormales. Estas células anormales van a originar lo que es la presencia o el desarrollo de las neoplasias propiamente dichas. Entonces, esa es parte de la historia natural de lo que es el cáncer. Hay dos periodos prepatogénicos, ¿no?, en la cual en el primer periodo hay un cambio a nivel de la molécula de la célula y el cambio a nivel de la celular. Esto ya ustedes lo han podido desarrollar. La célula, frente a una noxa, produce lo que se denomina el fenómeno de adaptación celular, una respuesta a la noxa. Y esa respuesta de adaptación celular es traducida básicamente como una hiperplasia, una hipertrofia, una displasia, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que se produce cuando hay digamos, la presencia de una noxa y la célula responde a este tipo de proceso de adaptación celular? Se produce en muchas de ellas, cuando no hay reversibilidad, ¿no?, un error en la duplicación del ADN, ¿no? Y esta duplicación este error en la duplicación del ADN va a traer como consecuencia la alteración de los protooncogenes y los genes supresores del desarrollo de la velocidad celular en sí. Entonces, los cambios a nivel molecular que se traducen a nivel de los cambios de la celularidad va a originar que se produzcan las neoplasias propiamente dichas. Entonces, hay dos periodos, repito, prepatogénicos que originan el cáncer. Bueno, esta es básicamente la triada del periodo prepatogénico que se produce en una persona. El agente que produce la enfermedad, digamos, la neoplasia, que están asociados, vinculados básicamente a los factores de riesgo, el estilo de vida, los hábitos, etcétera, el consumo de tabaco, es un elemento, un factor de riesgo que trae como consecuencia el cáncer de pulmón o de la orofaringe. El medio ambiente, lugar contaminado químicamente, también aquellas personas que están expuestas, por ejemplo, a elementos carcinogénicos, va a originar que puedan desarrollar la enfermedad. Y el huésped. Y en el huésped, mejor dicho, en la persona, en el paciente, tenemos que cuando nosotros enfocamos, digamos, al cáncer o a la neoplasia en la cual sospechamos, tenemos que tener en consideración, uno,
si la persona está expuesta o no expuesta a un elemento carcinogénico que puede producir o puede ser un elemento que está desarrollando la enfermedad. Antecedentes familiares, también hay que abordar eso. Sabemos que por epidemiología las mujeres que desarrollan cáncer de mama, ¿no? De 2 hijas de una persona, de una mujer que ha tenido cáncer de mama, el porcentaje que una de ellas, desde el punto de vista genético, desarrolle la enfermedad es 50%. Entonces, por lo tanto, si yo tengo una paciente que ha sufrido de cáncer de mama, ¿no? Y las hijas están en edad reproductiva, etcétera, etcétera, la recomendación que tenemos que hacer nosotros como médicos, desde un punto de vista preventivo promocional, es de que sean conscientes de que ellas en un determinado momento de su vida tienen que estar pues haciéndose diversos despistajes o chequeos, ¿no? Entonces, en el periodo prepatogénico del desarrollo del cáncer hay que tener en consideración estos 3 elementos: el huésped, el agente y el ambiente asociados directamente a estos elementos que hemos señalado. En el periodo patogénico hay 2 etapas: la etapa subclínica, que básicamente dependerá del tipo de cáncer, ¿no? Y la etapa clínica, que va a depender básicamente del diagnóstico preciso, ¿no? Del estadio, digamos, del grado de diferenciación del tumor, de la ubicación del tumor y de los síntomas específicos que desarrolla el paciente o la paciente que presenta o está desarrollando un cáncer. Entonces, tener en consideración estas 2 etapas, la subclínica y la etapa clínica. Para que no se dé este esquema, o digamos, esta evolución, digamos, del cáncer, porque hecho por elementos del huésped, de la gente y del medio ambiente, nosotros, lo que se ha podido observar en países desarrollados, y acá en el Perú se está tratando de concientizar, y todos los que estamos vinculados con el sector salud, incluyendo los estudiantes de medicina, tienen o tenemos la obligación de participar en todo lo que es el trabajo preventivo del cáncer, básicamente. Y los niveles de prevención básicamente están asociados, uno, a la alimentación, en segundo lugar a los hábitos nocivos, en tercer lugar a la exposición o desarrollo de infecciones, por ejemplo la hepatitis, ¿no? Papilomavirus, etc., y a la exposición de otros elementos extrínsecos como los fármacos. Por eso es que es importante de que cuando ustedes ya empiecen a tener un manejo de la farmacología, no sean médicos escopeteros. ¿Cuáles son los médicos escopeteros? Aquellos que no hacen un buen diagnóstico, y que por ejemplo viene un paciente con un proceso infeccioso, respiratorio por ejemplo, y ni siquiera se dan la molestia de ver si el agente etiológico, etiología de ese proceso respiratorio es viral o bacteriano. Ustedes sabrán que la gran mayoría de enfermedades respiratorias de vías superiores están asociados, casi el 70-75% están vinculados a agentes patógenos de tipo viral. Sin embargo, veo muchos médicos que les zampan cefalosporina de 3ª generación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacen? ¿No? Como no tratan, no hacen un buen diagnóstico, digamos una descripción diagnóstica, lo que hacen es por si acaso. Le dan cefalosporina de 2ª, 3ª generación o antibióticos, qué sé yo, y lo que hacen es crear una cierta resistencia, y que este paciente, cuando sí realmente desarrolla una enfermedad respiratoria asociada a un proceso bacteriano, cuando uno le da el tratamiento, ya ese paciente hace cierta resistencia al tratamiento. Entonces, por eso es importante, ¿no?, los niveles de prevención, en el caso de los médicos, saber hacer un buen diagnóstico para poder dar un buen tratamiento o un tratamiento adecuado. Entonces, eso es tener en consideración los niveles de prevención. La dieta, los hábitos, la exposición a diversas enfermedades son los niveles de prevención que tenemos que manejar o que se manejan básicamente. Los niveles de prevención secundaria, todo lo que se refiere a lo que es, los autoexámenes, por ejemplo, para el cáncer de mama, para el cáncer de ovario, para los cánceres de colon, etcétera, de próstata, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que hay algunos elementos o exámenes auxiliares que de una u otra manera pues
tenemos que pasarlo para poder prevenir la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de los varones, antes era a partir de los 50 años hacerse un dosaje de PSA en sangre, pero se ha visto pues, que en la actualidad pues, ya a partir de los 50 años no es una edad. Hay pacientes que desarrollan a partir de los 45, 42 años, desarrollan cáncer de próstata, por una serie de elementos, por lo que todos hemos señalado, por muchos de los que hemos señalado acá. Entonces, el dosaje PSA, ahorita todo paciente varón a partir de los 40 años tiene que hacerse un dosaje PSA. PSA mayor de 5 miligramos por decilitro, entonces tener en consideración que es un paciente que de una u otra manera puede estar expuesto puede estar expuesto a en cualquier momento desarrollar una neoplasia intraepitelial de próstata y después de bajo grado, después de alto grado y puede ser un cáncer de próstata. En el caso de las mujeres, por ejemplo, igual, digamos para el desarrollo de cáncer de cervix, es fácil, se hace un Papa Nicolau o solución cervicovaginal, porque el Papa Nicolau es un tipo de coloración, por si acaso, no es una prueba. Hacerse un despistaje digamos, de cáncer de cuello uterino, que es recontra barato, recontra fácil, ¿no? Pero lógicamente sí que lo vea una persona entrenada, ¿no? Porque ahorita pues la medicina se ha comercializado tanto de que los tecnólogos, hasta los técnicos, todo el mundo se mete al campo de la medicina y nadie hace nada. Igual, eso es una tarea para ustedes también, para nosotros que estamos también defendiendo esa parte a nivel del colegio médico. Pero por ejemplo, ¿no? Ahorita, y eso en culpa también lo tenemos nosotros los médicos, ¿no? Los ginecólogos, por ejemplo, vienen sus pacientes, le toman una muestra de secreción cervicovaginal y en lugar de dárselo a un citopatólogo o una persona entrenada, que por ejemplo le cobra X soles, pero el tecnólogo le cobra pues 4 soles, y si el técnico que por ahí estuvo un ratito por el hospital de Bio le cobra 2 soles, entonces por el ahorro, ¿qué hacen? Salen falsos negativos. Una paciente que tiene un cáncer de cervix, lo informan como negativos en la neoplasia. Entonces cuando ya empieza todo pues sangrado, etcétera, etcétera, y acude, ya está, ya el cáncer puede ser un carcinoma infiltrante, etcétera, etcétera, ¿no? Queda iniciante. Entonces hay niveles de prevención que de todas maneras tenemos que promocionarlos, tanto en el cáncer de mama como en el cáncer de mujeres, cáncer de ovario, y en los hombres cáncer de próstata y cáncer de colon rectal. Son las 5 neoplasias más comunes, más frecuentes y más proclives a desarrollarse en nuestro medio. Y niveles terciarios. Acá la idea es no llegar a estos niveles. Por eso es que la medicina o la formación de los médicos tiene que ser como en otros países desarrollados. En Estados Unidos, en Europa, los médicos se forman para poder más o menos abordar la capa, el nivel primario y secundario. No llegar a un nivel terciario. ¿Por qué? Porque ya este nivel terciario básicamente está vinculado directamente cuando ya la enfermedad es poco degenerativa y casi muy poco se puede hacer con los pacientes. Y no solamente eso, sino el costo-beneficio que un paciente que llega a un nivel terciario o a una enfermedad degenerativa es altísimo. Entonces, por ejemplo, por no gastarse, por no ir a hacerse un Papa Nicolau, las mujeres se descuidan. Cuando ya van, tienen un carcinoma pues severo, ¿no? Igual en mama. Entonces, la prevención en lo que es oncología es importantísima. Epidemiología descriptiva básicamente, pues, ¿no? A nivel mundial, el cáncer es la segunda causa de muerte en los países desarrollados, y en los países en desarrollo está entre la primera, 3 causas de mortalidad en el adulto. Más del 60% de todos los casos en el mundo se producen en Asia, África, América Central y América del Sur, en cáncer. Y se registran el 70% de las muertes a causa del cáncer a nivel global en general, ¿no? O sea, del 100% de las personas que fallecen a nivel mundial, el 70% están registradas como muertes asociadas o vinculadas a un determinado tipo de cáncer. Entonces, miren cuán importante es conocer este dato para poder nosotros un poco utilizarlo posteriormente en nuestra práctica diaria. Esta es una estimación de casos nuevos de cáncer por año en Lima Metropolitana y en el Perú, y una proyección al año 2025. En el Perú, por ejemplo, en Lima Metropolitana, por ejemplo, en el año 2011 habían 34.000 casos estimados de cáncer por año, nuevos tipos de cáncer.
y el 2015 46.000. Y para el año 2025 la proyección de nuevos casos de cáncer por año en Lima Metropolitana está en un 51.000, más de 51.000 casos. Entonces, esta proyección epidemiológica va en aumento. Entonces, hay dos maneras de neutralizar esta proyección, este incremento en los casos nuevos de cáncer por año en Lima. Trabajar en forma eficiente y eficaz en lo que es prevención del cáncer. O sea, si uno no trabaja en lo que es prevención del cáncer, estas cifras inclusive pueden ser más al año 2025. Entonces, yo creo que es importantísimo trabajar en lo que es prevención del cáncer. A nivel mundial, ¿no?, se puede observar que básicamente, miren, a nivel de América del Sur, los porcentajes de cáncer, ¿no?, en América del Sur fluctúan entre el 75 y 100%, que es mucho mayor que en África, etcétera, etcétera. Esto va a depender mucho digamos, del sexo, mujer o hombre, de la edad y del tipo de cáncer en sí. A nivel mundial, lo que se ha podido observar que los casos nuevos calculados en los hombres, en el sexo masculino, el cáncer de próstata es lo que aumenta, es uno de los principales cánceres que se desarrollan, seguido del cáncer de colon rectal y de pulmones. A diferencia de la mujer, que el desarrollo de los nuevos casos de cáncer se dan generalmente en la mama, después seguido del colon rectal, muy parecido al hombre, y el tercer caso es de tiroides. Entonces, tener en consideración eso. En el caso de los fallecimientos calculados, ¿no?, se ha podido observar de que en hombres lo que ha originado el fallecimiento asociado a cáncer son los cánceres de pulmón y bronquio, y en la mujer el cáncer de mama. ¿Por qué en el hombre el cáncer de pulmón, se calcula que ha originado la muerte? Porque como verán, como sabrán, o como van a saber ya en patología especial, cuando el cáncer de pulmón tiene la peculiaridad, la mayoría, casi el 80% de neoplasias de pulmón, tienen la peculiaridad que presentan una heterogeneidad citomorfológica de las células. Vale decir, que es un cáncer, cuando se presenta un cáncer, tiene más de un patrón celular. Y toda neoplasia que tiene más de un patrón celular, el grado de mortalidad, o el porcentaje de mortalidad es altísimo. ¿Por qué? Porque el pronóstico es malo. Entonces, cuanto más, una neoplasia que tenga más de un subtipo de, afectación celular o patrón celular, el porcentaje el pronóstico de vida es muy bajo. Entonces, el cáncer de pulmón, casi siempre, cuando uno hace el diagnóstico, lo hace muy tardíamente, y en segundo lugar, cuando se hace el diagnóstico, tiene más de un patrón celular. Entonces, vale decir de que un cáncer de pulmón puede tener un patrón de un carcinoma epidermoide asociado a un adenocarcinoma.